Permítame saludar al señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, a Lucas, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes un afectuoso saludo. Pues primero celebrar la jornada de ayer que transcurrió pacíficamente, con total libertad, con total orden. No conozco hasta ahora de algún hecho, y si lo hay, sería un hecho muy, muy aislado por la manera como se comportó la ciudad. Y las autoridades es que no tuvieron ni siquiera que aparecer. Todo funcionó perfectamente. Pero, ministro, como dice su compañera de gabinete, Laura Sarabia, y como dice el propio presidente, pues la calle es un poder constituyente. La calle envía mensajes, algunos a favor, otros en contra, otros que no tienen ni pies ni cabeza, que no tienen sentido, pero la calle ayer se expresó en cuanto, no lo sé, no voy a entrar con el conteo, había mucha gente, y eso usted, estoy seguro que conoce de auditorios públicos porque su vida se la ha pasado llenando plazas. Pues ayer usted vio gente en la calle. Lo importante es lo que sigue. Sigue una semana de reflexión, dice Laura Sarabia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una semana de reflexión para entender el mensaje de la calle? Julio, es un buen llamado que hace la jefa de gabinete, puesto que evidentemente ayer un número muy importante de ciudadanos se expresaron en Colombia, particularmente unas marchas muy grandes en Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cali, por mencionar algunas ciudades. Y ahí hay unos colombianos que tienen unas opiniones que son perfectamente respetables, que se hicieron sentir en el marco de paz y tranquilidad, y eso hay que reconocérselo a quienes marcharon. El gobierno buscó con su fuerza pública entregar garantías, seguridad. Creo que hicimos bien la tarea, pero digamos el mayor mérito fue de quienes marcharon al hacer una marcha como debe ser, en tranquilidad, expresando sus opiniones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros quienes estamos en el gobierno? Escucharlos a ellos, escucharlos también a los que no han marchado. En Colombia tenemos que escucharnos todos. Y en ese marco, pues hacer unas reflexiones en dónde estamos acertando, qué es lo que nos están diciendo desde las marchas, con quienes hemos hablado suficiente, con quienes no hemos hablado. Y bueno, yo sí soy de los que creo que en este país hace tiempo le hace falta construir un sueño colectivo. Colombia tiene unas potencialidades y unas posibilidades gigantescas, y muchas veces siento que perdemos la posibilidad de concretar muchas cosas interesantes porque lo mejor de nuestra inteligencia y de nuestras energías se van en la descalificación del otro y no en la construcción colectiva. Entonces ahí y me incluyo como gobierno, a ver cómo podemos sentarnos y poner todas esas energías hacia elementos en común. El propio presidente en su trino, que en algunas partes puede generar polémica, pero creo que la noticia más interesante del trino es abrir ese espacio de diálogo, de concertación. Pues hombre, leamos esa parte con mayor fortaleza que otras partes y metámonos en eso, metámonos más. Nosotros hemos intentado, pero a lo mejor no hemos sido lo suficientemente efectivos. De manera que el mensaje y la invitación de Laura Sarabia es un buen mensaje y una buena invitación. Claro, ministro, y es que justamente pues esas reformas que ha puesto a consideración del Congreso el gobierno del presidente Gustavo Petro fueron una de las razones por las que los ciudadanos salieron a marchar ayer masivamente. ¿Qué viene entonces después de esto? ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno nacional? Porque estamos en pleno trámite, por ejemplo, de la reforma pensional, que tiene críticas de distintos sectores. ¿Ustedes piensan hacer una pausa para abrir esos espacios de concertación, o cuál va a ser directamente la respuesta del gobierno? El gobierno presentó una serie de reformas. Una logró un consenso general, la ley estatutaria de educación, donde se reconoce la educación como un derecho fundamental. Fue votada en algunos casos por más de 150 representantes a la Cámara de absolutamente todos los partidos. O sea, ahí hay una concertación interesante. Por otro lado, la reforma a la salud, que si bien fue aprobada en la Cámara, generó una polémica gigantesca en el Senado y la Comisión Séptima del Senado, con presencia de
un número importante de partidos decidió hundirla. Ahí se necesita una mejor concertación, evidentemente. La reforma pensional, en donde se ha logrado un acuerdo, que es lo que la gente estaba pidiendo, un acuerdo de mayorías como se hace en las democracias. Nosotros escuchamos la opinión de quienes tienen otro modelo, no el modelo que los colombianos votaron, sino otro modelo. Y bueno, hay que escuchar a la gente y seguimos en ese debate, puesto que ahí se han logrado unos acuerdos, y unos acuerdos que son evidentes y que se han hecho mirados por todos los ciudadanos en conversaciones que directamente el presidente ha tenido. Señor Pero ministro. es evidente. Sí, Lucas. No, señor ministro, y uno ve ahí, digamos, un esfuerzo real de concertación en lo que tiene que ver con la reforma pensional. Pero quiero volver a la pregunta inicial, porque digamos que uno lo escucha a usted, uno escucha a Laura Sarabia y ve una posición del gobierno dispuesta a dialogar, pero uno ve las redes sociales del presidente de la República y lamento no coincidir con usted, señor ministro, uno ve una posición beligerante del presidente de la República de no reconocer lo que sucedió ayer en la calle. Por eso le pregunto, ¿usted ya pudo hablar con el presidente? ¿Esto que nos está diciendo usted en estos micrófonos fue una instrucción del presidente? ¿Vamos a dialogar con los sectores que salieron ayer a la calle? He dialogado muchísimas veces con el señor presidente, permanentemente estoy en contacto. Ayer mismo estaba reportándole lo que ocurría en el país, puesto que pues es nuestro deber y debemos cumplirlo, generar tranquilidad, seguridad para que la gente pueda expresarse en democracia. Y no por lo que le digo ahora, por lo que ha ocurrido en otras circunstancias. Claro que él busca unidad nacional, ha hecho un llamado a un acuerdo nacional que nos ha faltado a lo mejor mayor fortaleza para concretarlo, y a pesar pues de que en este caso, Lucas, podemos tener alguna diferencia, yo me quedo con la parte del trino donde abre ese nuevo llamado a hacer de los acuerdos. Yo me quedo con la parte del trino en donde reconoce que en varias ciudades unas movilizaciones evidentemente grandes e importantes, porque el trino también lo dice, y me quedo con la obligación que tenemos. Es que mire, cuando uno gobierna un país, yo tengo una diferencia entre quien cree que uno puede mandar y que uno debe liderar. Yo me quedo con los que cree que uno lidera desde una posición de gobierno, llámese alcalde, gobernador, presidente, la que sea, puesto que uno necesita es juntar voluntades para sacar adelante programas y proyectos. Y entonces en esta necesidad de juntar voluntades, pues hay que intentar construir el mayor consenso posible, y cuando no se construya ese consenso, por lo menos escuchar al que tenga las diferencias para que se sienta incluido en la decisión, aunque no sea la decisión que él está buscando, porque también en democracia, cuando hay dos modelos, dos visiones de lo que tiene que ser la economía o lo que tiene que ser cierto ejercicio de gobierno, pues es evidente que en algún momento va a ser más fuerte una que la otra. Sí, eso es parte de la democracia, pero es que le insisto en la línea que estamos desarrollando con Lucas, es que no es tan fácil separar las cosas, porque es que el presidente no habla de temas menores como para decir, no, esto lo quitamos y cogemos este pedacito. Es que el presidente habla de golpe blando. El presidente hace comparaciones con el golpe a Augusto Pinochet, de Augusto Pinochet a Allende, y de desconocimiento de la gente del resultado electoral. O sea, no es tan sencillo decir que simplemente se puede coger con pinzas una de las cosas cuando el presidente lo que está insinuando es que hay una intención de un golpe de Estado. Hay un viejo debate. Yo no creo que la mayor parte, digamos, de la gente que caminó pensando en eso. Yo tengo muchos amigos y a mí me llaman, y algunos de ellos inclusive caminaron y me dicen, hombre, estamos queriendo llamar la atención, y uno tiene que escuchar esas observaciones. Sí, hay alguna gente que en democracia se sale de los límites y hace otras acciones que no creo que sean las de ayer, y entonces pues hay que
prender alarmas y tocar campanas. Pero yo sí quiero decirle que creo que este es el momento en que vale la pena escucharnos más, vale la pena, pero escucharnos no solo quienes marchamos, y no solo el gobierno, sino hay otra Colombia que ayer no marchó, hay una Colombia que no tiene lo mismo que podemos tener, lo que otros tienen, y que vale también la pena escucharla. O sea, es un gran diálogo social en donde todo el mundo se sienta vinculado, y eso creo que tiene que ser el reto que tenemos, y que tenemos no solo desde el gobierno, sino desde las distintas personas que juegan algún papel de liderazgo en esta sociedad. Ministro, pero a propósito de eso que usted está diciendo, es que yo sí quiero seguir en la línea de lo que le preguntaban Félix y Lucas, porque lo que dice el presidente es grave. Él al final dice que está abierto al diálogo, pero sin embargo también dice que necesita que el pueblo salga a legitimar esos votos, porque los que marcharon ayer solo los mueve el odio, para ellos el voto no existió y quieren tumbar y matar al presidente. Eso es gravísimo. Entonces, ¿cómo se puede dialogar o cómo entendemos esto que usted nos está diciendo? Y si lo está diciendo como usted, Luis Fernando Velasco, o lo está diciendo como parte del gobierno, porque es que los discursos son totalmente distintos. Es difícil hablar en una emisora y decir, no habla Luis Fernando Velasco, no habla el ministro, porque eso nadie se lo va a creer. No, claro, dentro del gobierno hay un diálogo permanente. Nos va a tocar quitarnos ciertas prevenciones. Por ejemplo, a mí no me gustó, se lo quiero decir con toda honestidad, ese gesto en alguna parte de la marcha, no recuerdo exactamente en dónde, de unos tipos cargando un ataúd y haciendo alegorías a la muerte del presidente, y que el presidente se murió y que lo vamos a enterrar, y que pues eso también nosotros como gobierno tenemos que superarlo, pero pues es evidente que eso no está bien, y eso no es la manera de mandar mensajes. Entonces vuelvo e insisto, yo entiendo la pregunta, pero también entiendo la responsabilidad de ayudar a construir condiciones para que nos escuchemos todos, incluso para que como gobierno revisemos nuestras acciones, nuestra capacidad de ejecución, nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad de comunicación. ¿Será que nos comunicamos muy bien y hablamos claramente y tomamos decisiones en las zonas más deprimidas de nuestra sociedad, pero nos falta hacer lo mismo en otros sectores que pueden tener resuelto algunos problemas, pero evidentemente tienen otros problemas que también ellos esperan que nosotros se lo ayudamos a resolver, porque es evidente que en una sociedad no importa qué tanto uno avance, qué tanto uno mejore sus condiciones de vida, siempre tendrá la aspiración de mejorar un poco más, y siempre deberá contar con el Estado, con el gobierno para lograr eso. De manera que yo sí me quiero quedar en la parte de el trino donde el presidente abre ese diálogo. Si no hubiese leído eso, a lo mejor no estuviese dando esta declaración. Pero ministro, mire, yo le retomo palabras como han hecho mis colegas. Solo el odio los mueve. Golpe de Estado. Aquí lo que quieren es tumbar al gobierno, matar al presidente. Volver a los asesinos, los narcotraficantes, paramilitarismo. El presidente, en su opinión, no está estigmatizando a quienes salen a marchar. Aquello mismo que el presidente, cuando no era primer mandatario, condenaba con la protesta social del gobierno Duque, ahora lo está haciendo el presidente Petro, estigmatizar al utilizar estos calificativos. Yo creo que aquí todo el mundo tiene que revisar los calificativos. Yo no sé si usted oyó algunas... No, pero el presidente, es que es el presidente de la República, señor ministro. Sí. No es un opositor, claro, en la calle, ni una persona que está marchando por la reforma de la salud. Es el presidente de la República. ¿No está estigmatizando ¿No está estigmatizando a los colombianos? ¿A una porción del país? Juan Pablo, mira, no quiero quedarme en eso. Yo escuché y escucho continuamente a personas que en el Congreso y en otros espacios nos dicen comunistas, mamertos, que queremos acabar el país, y me toca
me toca escuchar y entender el entorno del debate. Yo quiero insistir en que en aras de ayudar a construir lo que creo que este país debe construir, me quedo con la parte de que en donde se abre el diálogo, en donde permite que tengamos que sentarnos. Mire, él habló, por ejemplo, en la reforma de la salud de las 100 horas, y entiendo que se han sentado líderes de las EPS a tratar de sacar conclusiones, pero conclusiones reales frente a esas 100 horas. Cuando se terminó de debatir la reforma de la salud difundida en la Comisión Séptima, yo, a cambio de irme agresivamente con quienes democráticamente tomaron esa decisión, les dije, bueno, ustedes dicen que hay que hacer una reforma, dejo los puentes tendidos y en esos puentes algo está pasando y seguimos hablando. De manera que sí, hay expresiones que pueden caer mal en sectores de la población, pero el momento, y creo yo que lo que toca es más bien comencemos a buscar las palabras que nos unen, no las que nos pueden distanciar, y esa tiene que ser mi tarea. Mire, tengo una preocupación diferente. El señor Pablo Beltrán le dijo al periódico El País que el proceso de paz está en peligro de muerte. ¿Eso es cierto? Los procesos de paz, doctor Casas, viven permanentemente al filo. Y viven al filo porque son procesos que quieren parar una guerra, y cuando hay una guerra, pues hay una gente armada que en cualquier momento dispara. Y entonces esos términos no es primera ni última vez que los escucharé. Yo sí creo que con el ELN se ha avanzado como nunca antes se ha avanzado. Hay unos acuerdos de cese al fuego que nunca se habían alcanzado en más de 5 décadas de guerra. En algunas partes ha funcionado, en otras no. Y bueno, un proceso de paz siempre está al filo de la muerte, y lo que hay que hacer es evitar que se muera. Ministro, espero no meterlo en problemas con esta pregunta, pero por lo que usted ha respondido y por lo que escribió Laura Sarabia, y no me parece que sea nada distinto o irregular que pueda suceder en cualquier gobierno del mundo, en el episodio de ayer hay opiniones encontradas. Hay quienes respaldan al presidente, pero hay otros que preferirían más prudencia del presidente. No voy a hacer el inventario de quién está o quién no en el bando de quién, pero allá adentro hay una división con lo que pasó ayer, ministro. ¿Sí o no? Aló. Ministro, ¿me escuchó la pregunta? No, alcancé a escuchar parte, estaba entrando, vengo de una reunión en el aeropuerto de la Alta Guajira, que afortunadamente está bastante avanzado en sus diseños, y aquí en la Candelaria, cerca de la calle del Perreo, no entra muy bien, entonces se me perdió un poquito. En la calle del Perreo. Ministro, le preguntaba algo que espero no le complique con su respuesta, pero uno, escuchándolo a usted, leyendo a Laura Sarabia y escuchando otras opiniones, definitivamente al interior del gobierno hay quienes piensan que este episodio hay que asumirlo como pasó, entenderlo como la expresión de una gente, no sé cuánta, pero de una gente que tiene preocupaciones, y no caer en que es que al presidente lo van a tumbar o lo van a matar o lo van a enterrar o quedarnos en el ataúd, que es inaceptable. Pero hay diferentes posiciones en el gobierno de lo que hay que hacer esta semana. Hay quienes piensan que sí, que hay que escuchar, que hay que apagar el incendio interno y no estar echándole la culpa a los que salieron a protestar. ¿Usted está de acuerdo? Julio, en todo grupo humano, especialmente en los grupos humanos que tienen como tarea decisiones políticas, hay diferencias, y es probable que
que se vaya a abrir un debate interesante, pero en el fondo lo que yo siempre le he escuchado al presidente, y por ello me motivo a dar esta declaración, es la necesidad de hacer esfuerzos máximos por la construcción de consensos. Él hizo parte en su momento de una organización que tuvo el valor de dejar las armas y ayudar a construir democracia y ayudar a construir la Constitución del 91, que es un gran acuerdo de paz, un acuerdo donde estuvieron muchísimas fuerzas, el gobierno y la institucionalidad liderada por quien era presidente, el doctor Gaviria, una derecha republicana, la de el doctor Álvaro Gómez, sectores étnicos, una guerrilla que dejó las armas y se la jugó por la paz, el M-19, y eso resultó bastante bien. Esa es una de las cartas de derechos más interesantes que uno puede leer. Entonces, pues una persona que ha estado en ese espacio, uno sigue pensando que ayuda y que quiere construir consensos. Ahora, consensos en una sociedad que ha sido manejada tradicionalmente por unos sectores que han sido no tan flexibles a la construcción efectiva y material de esos consensos, y entonces eso genera pues las dificultades propias que estamos viendo. Yo sí creo que en el marco del debate interno del gobierno la conclusión tiene que ser, como la realidad nos muestra, que en una sociedad hay que escuchar a todo el mundo, no solo a los que piensan como nosotros, y que en ese escuchar a todo el mundo, pues lo de ayer fue un mensaje político que debemos escuchar. Los mensajes políticos se escuchan, se evalúan y llevan a tomar decisiones. Entonces, la última, sí, ya para no meterlo en problemas, sino una pregunta amable, Alberto, una pregunta de cierre. Con lo que pasó ayer, ministro, ¿usted no cree que quedó enterrada, o bueno, que queda en serias dificultades cualquier tipo de constituyente? La del poder constituyente, la del poder del pueblo, la del poder de la calle, la constituyente tradicional como la que se hizo en el 91, que ayer terminó ese episodio. No es amable la pregunta. Bueno, es respetuosa porque yo aprecio al ministro. Como decía un amigo en el colegio Champañá de Popayán, que quedaba cerca de la calle del Cacho, ¿no tiene una preguntita más fácil? Le decía al profesor. Julio, mire, el poder constituyente es el pueblo. Y en el marco de lo que nosotros hemos hablado, ayer habló una parte importante de ese poder constituyente. Usted no puede hacer una constituyente de un sector contra otro sector, porque eso le sale mal. La constituyente, por definición, es un acuerdo. Y un acuerdo no se hace de un sector para otro sector. A mí, que me gusta la historia, si yo estudio las constituciones del siglo XIX en Colombia, siempre era el sector que ganaba a ver cómo fregaba a los que habían perdido, y por eso después de cada constituyente generalmente había una guerra. Colombia no necesita eso, hombre. Colombia necesita acuerdos. Incluso si usted piensa en una asamblea constituyente, usted tiene que hablar con los que no piensan como usted, para intentar hacer acuerdos y llevarla. Cuando el señor es vicepresidente, el doctor Vargas le responde al presidente frente a su propuesta: estoy lista, venga y compitamos. El propio presidente le dice: hombre, Germán, tal vez no entendiste. Se construye una constituyente haciendo acuerdos. Entonces los acuerdos siempre están abiertos para poder hacerse en una sociedad. Pero quiero insistir en algo, que creo que es el elemento central de la propuesta. Cuando usted habla de una constituyente, usted habla de acuerdos, no de desacuerdos ni de enfrentamientos, porque la Constitución, por definición, debe ser el gran acuerdo nacional. La constituyente, sí o no, se hablaría en el marco de un bloqueo institucional. En los regímenes parlamentarios, cuando hay bloqueo institucional
Y un gobierno no puede desarrollar sus programas, simplemente lo que hace es disuelve el gobierno, disuelve el parlamento y se van a elecciones. En los regímenes presidenciales como el nuestro, la salida no es tan fácil. Y por ello se habla de una constituyente. Pero en este momento lo que yo veo es un Congreso debatiendo, un Congreso que por unanimidad sacó de la Cámara la ley estatutaria de la educación, un Congreso que está sacando adelante la reforma pensional, un Congreso que está debatiendo la reforma laboral, un Congreso que democráticamente hundió la reforma a la salud, pero que se sentó inmediatamente a tratar de construir alternativas porque sabe que se necesita una reforma a la salud. Entonces, en el marco de eso, yo creo que lo prudente es veamos los resultados del Congreso y apliquémonos a eso en materia legislativa y apliquémonos a hacer casas, apliquémonos a llevar agua, apliquémonos a hacer carreteras, apliquémonos a llevar comunidades energéticas, o sea, apliquémonos a responderle a la gente en lo que la gente nos está pidiendo que le respondamos, apliquémonos a ver cómo somos capaces de mejorar las tarifas de energía en este país, apliquémonos a los problemas de la gente. Ministro, gracias por su tiempo, por responder algunas preguntas incómodas como esta, la que le recordé a su profesor en el Champañat. Oye, ¿y a la calle del Cacho por qué le decían la calle del Cacho? Popayán es una ciudad construida por unos conquistadores y colonizadores españoles. Entonces, el diseño de esas ciudades, como muchas ciudades de Colombia, es la típica cuadrícula hispánica, cuadrados. A diferencia de Roma, el imperio tenía más bien círculos que, entre otras cosas, para efectos de movilidad son mucho mejores. Pero habían dos calles que no eran rectas. La calle de El Cacho y la calle del Banano, de las dos cercas al centro histórico, la del Cacho en el centro histórico. Entonces era por su forma. La calle del Cacho, en donde, entre otras cosas, en algún momento de la vida vivió muy de niña mi mamá, es una calle muy tradicional que se dirige hacia el centro de la ciudad y tiene la forma de un cacho. Yo tenía la impresión de que era por otro motivo, porque hubo un crimen pasional muy serio en las calles de Popayán, donde el asesino con los cachos de un toro asesinó a un competidor en la preferencia por una mujer. Entonces creí que ese crimen, como pasó a la historia, por tener una relación tan directa con José María Obando, tenía ese nombre. Doctor Casas, usted está hablando de el socio que mata a su socio después de venir de un viaje de negocios de Cartagena, había salido de Popayán. Exacto. Y mata a su socio porque cuando llega, el socio le ha dicho, cuida a mi mujer, se la cuida también, que cuando llega ya está embarazada, a punto de tener bebé, y entonces para que no lo descubran, primero manda a matarlo con unos esclavos por la zona de el Huila y el Cauca. Los esclavos no lo matan y luego pues toma esa decisión de un crimen que es un crimen donde queda involucrado no estoy muy seguro si la madre o abuela de José María Obando, y es el famoso asesinato que cambia de alguna manera la historia de Popayán y de alguna manera la de Colombia, porque ese Obando, que en el fondo también era mosquera, termina surgiendo de ese crimen, pero no, ese crimen ocurrió en otra calle, más cerca a la calle del Banano que a la calle del Cacho. Pues, ministro, mucha suerte con el Banano y el Cacho, porque la va a necesitar en esta semana complicada. Gracias por atendernos y ojalá que el incendio se pueda apagar muy pronto. Ha sido usted muy amable. A ustedes.
Lucas, ¿qué posibilidad, después de lo que hemos escuchado y que vamos a seguir escuchando, pero cada rato se repite lo mismo, que el presidente ante una situación de crisis, porque no la va a poder negar, porque la reconoce su mano derecha, izquierda, centro y voz al oído, que es Laura Sarabia, que en un trino dice, óigame, vamos a calmarnos y vamos a reflexionar y vamos a escuchar lo que pasó. Una de las salidas sea, Lucas, definitivamente, ahora sí, hacer un cambio de gabinete, pero de forma seria y no a gota a gota. Pues mire, Julio, yo oigo al ministro Luis Fernando Velasco, coincido con todo lo que está diciendo, pero parece el ministro de otro gobierno, no del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya vio cómo no le gusta la constituyente, cómo quiere dialogar con los sectores que salieron ayer a la calle, los reconoce como un interlocutor dentro de este proceso nacional constituyente, como lo ha llamado el presidente de la República. Entonces yo siento a un ministro Velasco que ya a esta altura del paseo está dejando constancias históricas, por si las cosas no salen como él espera. Bueno, yo le fue una crisis, ¿no? No, yo le veo, yo no veo abstractos, yo no veo. Y Lucas ya lo que está diciendo que el que se va a ir es el ministro Velasco. Es que no, es que me parece que es incompatible la posición del ministro Velasco con la posición del presidente de la República. ¿Cuánto hace que estamos hablando de una crisis inminente en el gobierno de ministros? Sí, desde las reformas, Alberto. Y de pronto sobrevive, de las cenizas el ministro saca la reforma otra vez. Es que antes era porque de pronto no le pasaba una ley, porque perdió la presidencia del Senado, cosas así, pero ya estamos hablando de discursos diametralmente opuestos.